El mercado laboral ha cambiado mucho. Los oficios y las profesiones se han ido acomodando a lo largo del tiempo. Cada persona con su trabajo modifica y aporta la sociedad en que vivimos. En este programa te mostraremos los diferentes oficios y profesiones que nos ayudan en la vida cotidiana. ¿Los querés conocer? Dale, entonces quédate con nosotros, que este programa es para vos. Hoy visitamos el diario La Voz del Pueblo y vamos a hablar con Pucho, conocido, un trabajador gráfico de muchos años que nos va a contar cómo era la actividad por aquellos años. Y estamos de esta manera conversando con Oscar Gaglione, conocido en la ciudad como Pucho, pero vamos a hablar con él a ver qué nos dice. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes o buen día, bueno, no sé cuándo sale la nota. Bien, todo bien. A ver, Oscar, vos sos un trabajador ya jubilado, sí. Que estuviste más de 40 años acá en el diario La Voz del Pueblo. 40 justitos tuve. Ni un día más ni un día menos. Pero antes de que me comiences a hablar de la historia, un poco de todo el proceso que has transitado a lo largo de estos años, quiero que me digas por qué te dicen Pucho. Breve, a ver, esa anécdota, a ver. Es una anécdota cuando era muy chico, que tendría 7, 8 años, fuimos a ver un circo y había un enanito que se llamaba Pucho y tenía teóricamente una zapatilla muy similar a las que tenía yo y a raíz de ahí me empezaron a poner Pucho. Mi otro íntimo amigo de la infancia, que andábamos siempre juntos, a lo que me habían puesto Pucho, que era una época que se ponían muchos apodos, le pusieron Toscano. Ah, bien. O sea que Pucho y Toscano estaban... Claro, que no le quedó después, que es el Oscar Souto, el de la casa de remate. Bien, bien. Bueno, ahora sí, Pucho, arrancamos con la historia un poco de la llegada y de tu trabajo, de esta actividad, que no es un dato menor, porque si ustedes no están, no sale el diario casi, ¿no? Sí, bueno, es una parte, qué sé yo, una parte linda, la parte gráfica. La mayoría que hemos trabajado en lo gráfico nos gusta, porque todos los empleados casi son de cantidad de años, o sea que sin lugar a duda que es un oficio bastante atrapante. Bueno, mis comienzos fue en el sistema en caliente que se llamaba, que es el sistema de plomo. La época del plomo era muy artesanal, se hacía el diario, la verdad que incluso no había cantidad de gráficos, porque llevaba tiempo aprender el oficio, porque en realidad no se estudiaba, era mucho práctica y bueno, te enseñaban, ibas practicando y con el tiempo cada vez ibas mejorando hasta que, qué sé yo, eras tipógrafo o era linotipista. Yo trabajé en una máquina que se llamaba, cuando entré, la titulera, que hacía Ludlo se llamaba, pero le decían la titulera, que había que formar todas las palabras, una caja tipográfica que tiene todas las letras, entonces uno sacaba a una letra para formar la palabra, le iba poniendo los espacios y después de que lo armaba en un componedor y después lo fundía en plomo. Era una máquina que uno metía el componedor, bajaba una palanca, le daba otra y venía el plomo, lo fundía y salía por otro lado la línea de plomo. Y esa era la parte mía. Perdón, un trabajo artesanal increíble. Sí. Yo pienso esto cuando estás describiendo y pienso en los primeros inicios de la imprenta Gutenberg, claro, que eran todos con caracteres y convengamos que era un trabajo muy lento a su vez. Y en la imprenta prácticamente hacían tarjeta, todas esas
cosas así las hacían todas, tenían las cajas tipográficas, letra por letra formaban la palabra, como hacía yo con la titulera, nada más que eso no lo fundían en plomo, directamente lo que armaban era en relieve y lo usaban como original, claro. Que los imprimían muchas de las cosas, la maquinita esa, la Minerva, que era tac, tac, entraba y sacaba un papel, uno, otro, uno. Y bueno, y después la linotipo, que se hacía también lo mismo, nada más que la linotipo ya era una máquina en el cual tiene un teclado y cada tecla que uno apretaba bajaba una matriz y cada línea del diario era una linita de plomo. O sea que, y cada palabra que cortaba había que cortarla con un guión. Entonces la tipeaban, con una palanca se mandaba también a imprimir y después la misma máquina desparramaba otra vez las matrices, cada una en su lugar. Uno tenía que ser muy prolijo a la hora de armar todo eso y había que estar en el detalle porque claro. te corrías del lugar y ya salía un espacio. Sí, después de ahí se le hacía el proceso, se le sacaba todas las linitas de a uno de plomo, línea por línea, que vendría a ser todo un texto, se ponía en una madera que se llamaba galera, ahí se ponía, se le pasaba con un rodillo tinta, se le ponía un papel arriba y pasaba otro rodillo por arriba que salía impreso lo que habían escrito. De ahí pasaba corrección y el corrector corregía y cada línea que tenía un error se hacía de nuevo la linotipo y se reemplazaba una por otra. Y después, bueno, después el proceso de ahí iba a armar en una mesa, eran todas de hierro, en el cual se armaba y lo cómico también es que estábamos muy acostumbrados a leer todo al revés. Porque, en espejo. Claro, en espejo, porque se lee para la derecha, pero todas las letras al revés. Porque había que cambiar, cuando había un error había que cambiar líneas o demás. Y después toda esa plancha había que justificarla de que quedara toda ajustada igual, con todos los plomitos que tenía. Porque después de ahí se trasladaba a otra mesa de hierro, en el que si quedaba alguna linita floja, se caía todo y se desarmaba, había que hacer todo otra vez. El tiempo que llevaba todo eso. No, sí, y después de ahí, te explico todo el sistema más o menos para que lo entiendas. Después de eso, se copiaba con toda, que eran de a 2 páginas, se copiaba en un cartón, y el cartón, no, de a 4 páginas, era 4 páginas. Se copiaba en un cartón, que era un cartón muy fuerte, y después de ese cartón se copiaba toda otra plancha de plomo, que era una media luna, que es la que iba en la máquina rotativa. Claro, porque después tenía que salir. Claro, y esa era ya el paso a la rotativa. Y después de sacar esa plancha había una fresadora, porque los lugares que no iba texto, había que hacer un poco más profunda la calada para que no manche con tinta. Entonces se ponía en una máquina que fresadora se llamaba, que iba para acá, para allá, o para acá, o para acá, con luz, y entonces la iban corriendo y le iban sacando todo el plomo. ¿Quién te enseñó todo eso? ¿O fuiste aprendiendo a medida que pasaba el tiempo? No, sí, yo trabajé más que nada en eso y en la parte tipográfica, pero bueno, vas viendo todo cómo es el funcionamiento. O sea, comparado con lo que es hoy, lo que tenía de bueno todo el sistema ese, dentro de... llevaba mucho personal, o sea, éramos como en el diario, por ejemplo, 42, 43 gráficos llegaron a trabajar. O sea, y lo que tenía de bueno que todo ese plomo que se utilizaba para hacer el diario, después, terminado el diario, se fundía todo otra vez ese plomo. Se reciclaba y se hacía otra vez las barras de plomo que iban a la linotipo, a la lulo, a la titulera y todo lo demás. Que los crisoles esos trabajaban a 330 grados de temperatura, más o menos, el plomo. Que también era insalubre, en el cual los obligaban a tomar 1 litro de leche por día.
Claro, porque tomábamos, en realidad teníamos nosotros una media hora de descanso que se tomaba o leche o mate de leche tomábamos lo daban. Porque era tóxico en claro, realidad. el sistema era insalubre, sí. ¿Qué horarios hacían en aquella época? Porque convengamos que por ahí se tenía que extender porque el diario tenía que salir. No, lo que había más personal, los horarios fueron más o menos siempre, en la época que yo entré había turnos tarde, que era donde se hacía más que nada la publicidad y toda la parte publicitaria, que era de 3 a 9, y también se iba adelantando para la noche con las linotipos. Y a la noche era de 9 a 3 de la mañana. Claro. Y los maquinistas, lo que imprimían el diario, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana entraban. Este es el sistema en caliente, hasta ahí trabajamos en caliente. Después, yo cuando vino el sistema Opsen, que ya cambió totalmente, ya no se usó, o sea, fue gradual igual el cambio, porque primero se hacían páginas en plomo y en el otro sistema que se armaba en papel todo, que era un papel fotográfico, salían las tiras con los textos, con los títulos. Fotomecánica o algo así era el nombre. Y fotomecánica, yo trabajé la fotomecánica, primero se armaba el original, en vez de ya ser en plomo, era en papel, y era en papel y viendo cómo se hacía, bien del lado del derecho. Claro. Y entonces se hacía la plancha de a 2 páginas, ¿no? Ajá. De a 2 páginas se dejaba un hueco donde iban las fotos, porque las fotos había que tratarlas de una forma diferente, porque cuando fue el sistema 11 yo trabajé en fotomecánica. La fotomecánica era eso, o sea, venía de la parte de armado, venía ya armadas las páginas, ya armadas, que era todo en papel, con el hueco para las fotos. Entonces de la plancha entera, la fotomecánica viene a ser como una cámara fotográfica enorme, enorme, en el cual con un carro, qué sé yo, que tiene, para agrandar o achicar tenía como 10-15 metros. Entonces tenía un vidrio, uno ponía en un vidrio así plano, ponía las 2 páginas, tenía una bomba de vacío que lo pegaba al vidrio, después lo bajaba, tenía 4 reflectores que alumbraban, una lente del lado, una lente tipo fotográfica, y del otro lado yo lo veía en un vidrio esmerilado, en el cual también tenía una puerta con un vacío que me chupaba la película. Entonces le daba foco, el foco había que darlo, y también le daba la medida. El papel, lo que era lineal, que no era foto, que no llevaba trama, nada, se hacía y se revelaba después en un revelador, como una foto. Claro, se fijaba, se lavaba y se secaba. Y las fotos tenían un tratamiento especial, que uno ponía la foto, le daba foco, como siempre en la cámara, nada más que en la bomba esa de vacío, donde era la puerta, le ponía una trama, que la trama era lo que daba la gama de grises. Así que, y después se montaban las fotos independiente aparte en cada huequito que quedaba. Y después se hacía la chapa, que la chapa también se hacía con unas luces tipo de carbón, así, parecido el sistema, con un vidrio, con una bomba de vacío y con luz que le daba, que copiaba la chapa también. Sí. Otra cosa que me estaba acordando es cómo recibíamos las fotos nacionales e internacionales, que eran por radiofoto, que era por... aparatito, ¿cómo se llama esto? Sí, y viene a ser una radio para recibir imágenes. Para recibir, claro. Y entonces esto era para sintonizar la onda y todo lo demás. Entonces con una antena se recibían las fotos que venían, nacionales e internacionales. Y cuando había tormenta, sí, había interferencia como cualquier radio. Claro, había interferencia y salían todas las fotos rayadas.
cuando había demasiada tormenta no se podía usar, pero cuando había más o menos tormenta salían con las rayas y así salían en el diario. Claro, porque no había opción de repararlo. No había opción de repararlo. Bueno, linda anécdota. Eso no sé si la gente lo conoce. Estamos aprendiendo un montón, Oscar. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Ha ido evolucionando muchísimo y la tecnología, bueno, ayudó, abarató costos, es más rápido todo. Sí. ¿Llegaste también a trabajar con la tecnología, con la computadora? Sí. Yo trabajé en todos los procesos. Claro. Ese fue el que siguió. Primero el plomo, después siguió y después de ahí ya pasamos, ya desde sacar las tiras de papel y armar todo a mano en papel, que me acuerdo que siempre lo recuerdo, excelente persona y técnico, Freddy Wolfram, que nos cargaba siempre diciendo, ¿qué hacen los chicos del jardín? Porque vivíamos pegando papeles y era con ese cemento tipo de los zapatos, parecido, ese cemento de contacto, y pasábamos pegando. Y posteriormente a eso ya empezamos a armar todo en la computadora. Claro. Y en la computadora y el proceso más vale que lo que era en aquella época, primero hacer una publicidad en plomo era complejo, uno tenía que idearlo, ir haciéndolo por los cuerpos que se imaginaba, todo, y no había tanto para jugar. Después ya en papel ya se jugó bastante, y de entrada con el papel para el diseño y eso se compraban libros medio con buenas ilustraciones y de ahí se empezaban a sacar y empezaban a hacer publicidad más creativa. Y bueno, después con la computadora más vale que... Se jugó de otra manera. Sí, se jugó de otra manera. La famosa linotipo, en el cual acá se hacía todo el texto del diario, en el cual cada tecla que apretabas era, bueno, ahora no sé si está completa, iba cayendo una matriz acá, una matriz, otra, hasta formar la palabra. Cuando veía que no entraba mal, le cortaba la palabra y le metía en un guión, y con esta palanca... Ahora, bueno, no sé si está, lo mandaban así para arriba, lo mandaban y agarraba y lo imprimía. Después lo agarraba el brazo ese, las matrices esas, las agarraba todas y las ponía allá, las ponía ahí en la punta, iban pasando todo por ahí, por este rodillo, que es un sinfín. Y cada matriz iba cayendo en el lugar que correspondía otra vez. Claro. Así que eso lo hacían cada línea. ¿Y acá caía después al final o no? No. Las líneas de plomo, bueno, ahora le falta esto acá. Sí. Acá tenía una bandeja que iba saliendo cada linita. La podía mirar el linotipista. Claro. Lo que era bravo el trabajo en verano, porque ahí tiene esto que está por acá. Ese es el crisol. Acá iba la barra de plomo y ese es donde trabajaba el plomo a 300 grados. Y claro, cuando se terminaba la barra había que poner otra, siempre, o sea, y en verano era largaban tufo el plomo, y tampoco se podía tener aire ni nada, cuando muchos ventiladores, pero se manejaba todo con mucho papel, porque el papel era de donde copiaban para hacer cada línea, entonces era bastante pesado hacer la tarea en verano, por lo pronto. Era bravo. Pero esta es una de las más antiguas, acá en el diario. Sí, esto es lo más antiguo que ha quedado, la linotipo, sí. De esta había 5 máquinas, esta no era la única. Claro. Y claro, después vino la época que armamos todo toda la computadora.
Después vino el paso del blanco y negro al color, también que fuimos con otro compañero que ahora ya no está. ¿Hicieron alguna capacitación al respecto? Flavio García, que fuimos al diario en Mendoza. Y fuimos a verlo porque tenía una máquina muy similar a esta, una impresora, que es una Kimpress, y fuimos a ver cómo era el proceso y de ahí vinimos y después incorporamos el color, que fue bastante novedoso. Revolucionario también para la época cuando llegó, porque ahora estamos acostumbrados. Sí. Hace un tiempo atrás era novedoso. Sí, y después, lo último que hay ahora es el CTP, que de la computadora, todo ese proceso del montaje que tenía, que yo te explicaba de las películas, con las fotos o las películas, para el color delicadísimo, como ser con el sistema antiguo, porque tenía como unas crucecitas para hacer los 4 colores. Son 4 chapas que van en diferentes partes de la máquina. Un cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo. Y tienen que coincidir exacto, que pasen por el mismo lugar. Entonces, cuando se monta en el vidrio ese esmerilado, se miraba con una lupa para que los crucines tendrían que coincidir exacto. Ahora con el sistema que es el CTP, una máquina que ahora va de la computadora, directamente sale la chapa, que es exacto, porque la verdad que... ¿Qué te ha dejado toda esta experiencia, todo este proceso? Enseñanza, por supuesto, pero como persona. A mí la verdad que a mí me gustó siempre, me encantó, que es parte de mi vida, ¿no? Parte de mi vida, porque he pasado gran parte de mi vida trabajando acá, pero la verdad que ni he sentido el tiempo, porque trabajaba muchas horas, porque estuve varios años, como 30, estuve a cargo de la sesión. O sea que me absorbía bastante tiempo. Pero no lo sentía, porque siempre me gustó, y tampoco me pareció cuando, me jubilé, que hayan pasado tantos años. Para mí una etapa muy, muy, muy linda. Incluso trabajé como 9 años de noche. También éramos después de terminar el diario salíamos, no los acostábamos nunca, eran otras épocas, pero salíamos todos a la noche, íbamos a las confiterías, festejábamos los cumpleaños. Era una familia. Una familia, festejábamos los cumpleaños de los compañeros, en el Quijote, en aquella época. Íbamos a todo, los fines de semana salíamos tarde, pero íbamos a ponerle allá, había espectáculo a mitad de semana en Taona, éramos muy de salidores, así, de andar en la noche. O sea que disfrutabas de día porque te gustaba el trabajo que hacías, pero también de noche con tus compañeros de trabajo. Eso hace que te guste lo que haces y que no lo cambiarías por otro. Claro, la verdad que yo muy contento de haber elegido este trabajo, la verdad que me ha encantado, para mí una felicidad, la verdad que yo muy, muy contento. Bueno, formé mi familia, formé todo con esto, así que, pero siempre todo bien. Las linotipos, todo este sistema en caliente, y se ha usado hasta principios del año 79. Claro. Después ya no, porque el diario fue uno de los primeros que trajo el sistema Opsen acá en Argentina. Era de los pocos. Así que arrancamos, prácticamente no había mucho en esa época. Vamos a ir cerrando la nota, bueno. Pucho, y yo te agradezco que la posibilidad que nos diste de enseñarnos un poco, porque este trabajo por ahí es poco visibilizado y no saben cómo arman el diario y cómo se hace la cosa. Otra cosa que quería agregar, que me había olvidado, de que en esa época salieron muchos gráficos del hogar de niños, porque trabajaron muchos de empleados, muchos pusieron imprenta. Bueno, la Gutenberg era de
no sé si uno o los dos era del hogar, porque el hogar tenía una imprenta, y en el cual en esa imprenta le enseñaban a todos los chicos que estaban ahí el oficio, y salieron pila de gráficos que había, que trabajaron acá en Tres Arroyos o han ido para otro lado. ¿Qué te quedó por decir y qué querés decir a la cámara para cerrar la nota? Bueno, no, yo le doy gracias al diario por haberme dado la oportunidad de trabajar, y bueno, me ha gustado mucho, y también gracias a mi familia, a mi señora, porque siempre, qué sé yo, mi señora, mis 2 hijas, bueno, que como es el laburo, el trabajo es medio complejo en el sentido de que trabajábamos sábado, domingo, y bueno, y hay que... Es bravo. La fiesta, yo por ejemplo, siempre llegaba a una fiesta de 15, un casamiento, en vez de llegar a horario, llegaba a 12 de la noche, 1 de la mañana, bueno, cuando podía. O sea, pero bueno, te dio mucho también, ¿no? No, me dio mucho, y yo la verdad que estoy totalmente agradecido. Agradecido, contento, también hice muchas amistades, la verdad que éramos bastante una familia. Gracias, Pucho. No. Gracias a vos por la nota. Y bueno. ¿Tenés alguna lesión? ¿Te duele un poco la espalda? ¿Y qué estás esperando? Y bueno, solamente tenés que escuchar esta nota que le hicimos a Simón, que nos va a contar todo eso y mucho más. ¿Hablando de qué? Kinesiología. Bueno, y estamos de esta manera con Simón, quien es kinesiólogo, pero nos va a contar un poco su actividad, qué es lo que hace, cuándo empezó. Hay novedades que él nos va a saber desarrollar seguramente. ¿Cómo estás, Simón? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos cuándo empezaste, ¿por qué kinesiología? ¿Y qué es la kinesiología? Para aquel que todavía no sabe qué Vamos existe. a arrancar por ahí. La kinesiología es una rama de la medicina que lo que hace es trabajar con pacientes, ¿sí? Pacientes que derivan los médicos, generalmente en su mayoría para rehabilitar lesiones. Pero tiene otras ramas que por ahí son las que yo más enfoco, por eso trabajo un poco distinto al resto, me salgo de lo general, de lo común, que es la prevención de lesiones, la kinefilaxia, ¿sí? ¿Por qué elegí kinesiología? Cuando arranqué, justamente porque jugaba al fútbol, tuve una lesión de chiquito y fui al kinesiólogo y me gustó la forma de trabajar y empecé a investigar, a indagar y ahí llegaste. Llegué ahí, me decidí, tuve contacto, experiencia, investigué y me gustó la forma de trabajar, el estar con personas, el poder estar en el deporte de otro lado, me llamó la atención.
Comencé en el 2012 en Buenos Aires y terminé 2017, creo, si no recuerdo mal, en Mar del Plata. Arranqué en Buenos Aires, terminé en Mar del Plata. Bien. Y hoy en Tres Arroyos, en un nuevo lugar. Ahora sí, hace un año, a principios de octubre, se cumplió un año que vine a la ciudad. Yo estaba viviendo en Mar del Plata, trabajando allá, y hace un año que estoy acá. Abrí este lugar junto con Mauro, el profe. Y lo que busqué, por eso me vine a la ciudad, es traer cosas nuevas para actualizar en cuanto a lo deportivo. Yo soy especialista en deporte y especialista en prevención de lesiones a través del método Busquets. Buscar una mirada integradora para los deportistas, en este caso la gente que quiere hacer actividad. Por eso me asocié a un profe, tenemos un gimnasio orientado al entrenamiento personalizado y bueno, mi parte de kinesio enfocado también a eso. Después vamos a dar el lugar de contacto para que la gente venga, se acerque, los busque por las redes sociales. Vos me hablabas del método Busquets, sí. Ese método que googleando aparece Manu Ginóbili como referente. ¿Qué es ese método? Explicarle a la gente de qué se trata. El método Busquets es también un método global, como yo trato de mi sueño de este lugar es que el día de mañana sea una clínica deportiva, o el sueño es lograr eso a través del método Busquets. El método Busquets es un método integral de todos los profesionales de la salud, un médico, nutricionista, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, todas las ramas que abarcan a través de un método una misma hoja de ruta, por decirlo así, que ven al paciente como una globalidad. Un todo, de manera integral e interdisciplinar. No solo un esguince de tobillo, no solo un dolor de cuello, sino como algo integral, ¿sí? Por más que a mí me vengan pacientes a rehabilitar con un esguince de tobillo, yo por ahí le trabajo la respiración, trabajo las emociones, trabajo la flexibilidad, la movilidad. Y la postura también. La postura, porque siempre que hay una lesión, lo que dice el método es que pasa por algo. Y el método lo que hace justamente es detectar las causas del porqué, las banderas rojas en cuanto a la postura, que es lo estático, y después analizar lo dinámico. Entonces por ahí yo, por ahí un poco innovador de que vine a la ciudad, porque vienen por un esguince de tobillo y les trabajo el cuello. Y me dicen qué tiene que ver. Pero bueno, ahí está la importancia de educar al paciente y demás. Pero el método Busquets es eso. Y lo importante que digo yo de la prevención, que me gusta mucho, de la kinefilaxia, que no solo el método Busquets se abarca para curar lesiones, sino para prevenirlas. Y ese es el caso de Manu Ginóbili. Si vos detectás banderas rojas y factores de riesgo, puede hacer que un deportista tenga una vida útil más duradera, porque a medida que se detecta una fallita en el funcionamiento, lo corregís. Evaluás, detectás y corregís. Y en ese caso Manu Ginóbili fue quien fue, y por tanto tiempo como Federer también, sí, gracias al método Busquets, que no solo por un kinesiólogo, ya te digo, por todas las ramas de la salud. Claro, un trabajo en equipo en realidad. Como debería ser en todos lados. Claro, porque el cuerpo no es solamente un músculo, es todo. Exacto. Y la postura, hablando de postura, o hablando de rehabilitaciones, de esto de las lesiones, ¿cuáles son las más clásicas o más comunes? La gente llega por una derivación médica, pero siempre hay lesiones muy clásicas. Sí, siempre las lesiones, varía mucho el rango etario, pero siempre tienen que ver, o la gran mayoría, con la columna, ¿sí? Más hoy en día, por el tema de vida que llevamos, Compus, Celu, el tema de la pandemia afectó mucho y varió mucho los índices de lesiones en cuanto a eso, a la columna, por el tema de estilo de vida, no solo postural, en agarrar el celu, en estar todo el día en flexión, sino también por lo que comemos mal, descansamos mal, y todo eso relaciona, que tiene que ver con el método Busquets, a que la columna sufra. ¿Sí? Y una vez que sufre la columna, empieza las distintas partes del cuerpo que derivan de la columna empiezan a funcionar mal. Pero sí, cervicalgia, lumbalgia, que es dolor de cuello, dolor de espalda, muchos problemas abdominales también, disfunciones pélvicas, que eso se ve con fuga y demás, que tienen que ver con toda esa relación del estilo de vida que llevamos. ¿La tecnología ayudó en este campo de la kinesiología, digo, por aparatos que hayan innovado y que hayan
y que ayuden en realidad a toda esta rehabilitación, esta kinesio. Yo soy muy partidario de ir actualizándose y siempre que en cualquier rama laboral salen cosas nuevas, ya sea tecnología o no. En mi caso, la forma de actualizarnos es leyendo artículos científicos, investigaciones que hace gente que se dedica a eso, que analiza cosas nuevas que van saliendo, sea aparatos o técnicas, porque nosotros estudiamos en la facu desde un libro que por ahí se escribió hace 40 años, 30, y eso cambia. En medicina todo cambia. Entonces, constantemente están buscando herramientas para ir cada vez mejorar las cosas y que el bienestar de las personas. Pero sí, ha avanzado mucho, hay cosas que salen bien. Yo no soy mucho de usar fisioterapia, lo que es magneto, electrodos, todo eso que por ahí es lo común en la kinesiología, por eso yo decía que iba en contramano. Lo tengo, lo uso cuando es realmente necesario, pero prefiero el movimiento, ¿sí? Porque uno se rehabilita y se tiene que rehabilitar moviéndose, que es como es de forma natural. Pero si hay herramientas en cuanto a evaluar, que yo hago muchas evaluaciones posturales, funcionales y deportivas, plataformas que me permiten medir el salto, con el celo hay muchas aplicaciones que me permiten medir los rangos, la flexibilidad, hay un montón de cosas que sirven en el día a día, dan recursos que mejora la atención hacia el paciente, que es lo que importa. Cami es una paciente que viene hace un montón, ¿sí? Conmigo, desde que estoy en Tresa. Ella baila, ¿sí? Es muy buena, baila, entonces necesita justamente la disponibilidad del cuerpo que le permita hacer movimientos que ella necesita para lo que hace. Ella lo que necesita es mucha flexibilidad, mucha movilidad y de forma armoniosa. Pues ella hace baile, entonces necesita movimientos que sean fluidos. Entonces ella viene periódicamente, ¿sí? Todo el tiempo, justamente a prevenir y a mejorar. Obviamente siempre le aparece alguna molestita y la trabajamos, pero viene a mejorar la calidad de movimiento que para ella es esencial para lo que hace. En ese caso, yo en las clases así de prevención hago una rutina, la plasmo allá en el pizarrón y ellos la van haciendo, obviamente supervisada por mí. Vos estás exacto, pero trabajamos, en ese caso ahí está trabajando la movilidad de cadera con flexibilidad, ¿sí? Y ahí vamos mejorando la calidad de movimiento y mejorando el cuerpo. Sí, la calidad del cuerpo. Tenemos otro muchacho que está con una pelota por allá. Contanos qué está haciendo. Fede lo que hace, fue operado hace poco, llevas un mes y medio, Fede. Casi 2 meses, una operación de ligamento cruzado, juega al fútbol, es una recidida, tuvo una lesión, yo no lo vi, ahora lo estoy viendo en la segunda operación y está trabajando, estamos en una etapa de fortalecimiento analítico. ¿Qué sería eso? Fortalecimiento analítico. Como lleva poco tiempo de la cirugía, estamos despertando el cuerpo, por así decirlo, despertando los músculos de forma aislada para después poder integrarlo como me gusta a mí, trabajarlo en general. Pero para trabajar en global, primero tengo que ir despertando por partes. Bien. Así que está haciendo un trabajo de la secuela que dejó la cirugía. ¿Qué es lo que más te gusta y qué disfrutás de esta profesión? Lo que más placer me da, por así decirlo, lo que más me enorgullece son los mensajes de cuando los deportistas les va bien o sienten los cambios. Eso llena, además de lo económico, obviamente en todos los trabajos pasa, que cuando te da aliento y te da ganas de seguir creciendo, investigando, porque esos mensajes ayudan. Cuando le va bien a los deportistas y te tienen en cuenta que fue parte gracias a vos, ayuda mucho. Y por otro lado, me gusta mucho trabajar con chiquitos, como cuando llegaron ustedes, que había varios chiquitos, que por ahí vienen y les gusta también y dan bolilla, vienen por temas posturales también y empiezan a preguntar a ver cómo tienen que hacer para estudiar kinesio, como que les gusta lo que yo hago y quieren hacer lo mismo que yo. Bien. Y eso me gusta. Un orgullo también, es un orgullo. ¿No? Y todo eso, los dos ejemplos están relacionados justamente a la prevención, no a la rehabilitación. O sea, obviamente que si Fede empieza a jugar al fútbol y le va bien, me va a agradecer, pero generalmente las palabras de mayor agradecimiento tienen que ver con la prevención. El cuidar el cuerpo, el mejorar la calidad del movimiento, de que el cuerpo esté saludable.
saludable en cuanto al movimiento. Cuando hablamos de escoliosis, es un tema bastante complejo y muy frecuente, también por lo que vos decías, por las posturas estos de estar frente a la compu. Exacto, siempre cuando el cuerpo se empieza a desviar, a deformar, es porque hay algo adentro que está andando mal, ¿sí? Es como el auto. Primero el cuerpo, todo nace del organismo, ya sea la mente, los pulmones, las vísceras, un colon irritable, un chico que tiene asma. Eso empieza a generar un desequilibrio interno que se traslada a lo de afuera. A mí me gusta decirle contenido y continente. Lo que nosotros vemos como kinesiólogos es lo de afuera, la carrocería del auto. Pero siempre se rompe primero el motor y después se traslada hacia afuera. En cuanto a escoliosis, eso se ve mucho, por lo que decíamos hoy, el estilo de vida cada vez peor, se comen muchas cosas que inflaman y que empiezan justamente a generar un desequilibrio interno que hace que el cuerpo se desvíe, las malas pisadas, las malas zapatillas, la sobreexigencia deportiva. Entonces a mí me gusta educar a los pacientes para que creen un hábito, por más que vengan 10 sesiones, educarlos para que creen un hábito y se lo lleven a la casa, porque si no al mes van a volver. Entonces por eso me gusta la integridad. Justo ahí quedamos justo en el pizarrón, yo explico, justamente ahí dibujé la columna, una chica que evalué hoy con escoliosis, le expliqué por qué tenía su escoliosis, que siempre es algo interno, como te digo yo. Un desequilibrio del ángulo cólico, que es el ángulo del colon, por una inflamación, por un colon irritable, por acidez, reflujo, eso como que empieza a apretar de adentro para afuera y nos empezamos a torcer. Eso relacionado, ya te repito, a que se come muy mal hoy en día, los niveles de estrés, ansiedad, depresión, hace que patologías como esas sean muy frecuentes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Vos estabas hablando esto de tener una alimentación saludable, el caminar, que tal vez haga bien, bueno, en fin, pero hay algunos tips que no hay que dejar pasar. Si vos googleás o cualquier médico te dice que la actividad física es buena, pero hay que saber qué actividad física. No es bueno hacer poco, ni es bueno hacer de más, ¿sí? El cuerpo, como dije hoy, se tiene que mover. Lo que no se mueve, se muere, me gusta decir a mí. Entonces el cuerpo se tiene que mover. Tips a dejar claro que hay que mover el cuerpo desde la punta de los dedos a la cabeza, ¿sí? Para que las articulaciones por ahí se están bloqueando, que las tenemos siempre en una misma posición por estar sentado en un sillón, los nenes que van al colegio con la mochila sentados, hay que moverlas en el sentido opuesto. O sea, moverse en general, flexibilizar, hacer stretching de todos los músculos en general siempre va a venir bien y sobre todo trabajar la respiración, ¿sí? La respiración es lo que nos da el puntapié inicial o nos resetea, por más que no hagamos ningún ejercicio como que está haciendo Cami ni nada de eso, con respirar hacemos una pausa. Todo eso que estamos haciendo mal, respirando, aprendiendo a respirar, hacemos una pausa, el cuerpo se relaja y por lo menos toda esa estructura que está sufriendo se calma un poquito. Pero es eso, es moverse, tener en cuenta el cuerpo, porque nosotros el cuerpo lo tenemos como si estuviera ahí y hacemos todo y bueno, el cuerpo está ahí, llevamos más a revisar el auto que nuestro cuerpo, entonces, y empezar a sentir. Una de esas cosas es la respiración, sentir por qué me duele algo, sentir niveles de acidez, sentir estrés, sentir un bruxismo, empezar a sentir y prestar atención. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Es percibir nuestro cuerpo. Para eso no tenemos que mover, respirar y estirar. Bueno, a ver, empecemos a respirar y ustedes empiecen a notar dónde lo van a encontrar a Simón, porque él nos va a dar los datos de contacto para que ustedes se acerquen, para que visiten su red social y puedan adentrarse en este mundo y empezar a relajar un poco. Exacto, ¿no? Sí, yo lo que invito, yo estoy en la dirección de deporte y tengo un programa justamente para eso, que vamos a la escuela, a distintos lugares, porque justamente por eso me parece muy bien lo que hacen ustedes y te agradezco por venir, de mostrar esas cosas que por ahí si no se entera por boca en boca, no se enteran, justamente invitar a la gente a que no solo vaya a un kinesiólogo, no a mí, sino a los demás colegas, que no esperen a estar lesionado, que moleste algo, sino que vayan a cuidar el cuerpo de antemano y prevenir esa posible lesión, ese posible envejecimiento, esa posible artrosis. Y bueno, acá, si quieren venir acá, yo tengo clases para adultos mayores, para chicos, de gimnasia postural, de stretching, y si no, de forma individualizada.
Acá me pueden encontrar en Belgrano 570, está el gimnasio y el consultorio. Dato de contacto, el celular personal 2983-565365 y si no por las redes sociales simonlopez.ft. ¿Sí? Esos son los medios de contacto y bueno, y motivar a la gente que se mueva, pero bien. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook, también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos reencontramos la próxima semana.